Sumergimos un cubo de 10 centímetros de lado y densidad 850 kilogramos metro cúbico en agua destilada. ¿Qué porcentaje de cubo emergerá del agua? Bien, este es un problema de aplicación del principio de Arquímedes, muy sencillito. Nos dicen que tenemos un cubo, ¿vale? Puede ser cualquier objeto, cualquier figura. Vamos a hacerlo con un cubo porque a la hora de calcular el volumen es lo más sencillo como ejemplo. Pero vamos, que si te piden una esfera, pues utilizarás la fórmula del volumen de la esfera. Si es un cilindro, la del cilindro, lo que sea. ¿De acuerdo? Tenemos este cubo y lo vamos a sumergir en agua. El agua, destilada en este caso, tiene una densidad de 1000 kilogramos por metro cúbico. Esto, pues si no lo sabes, tío, hay que sabérselo. Esto es cultura general, de esa que te preguntan en programas de la tele. No, ojalá, pero no. Pero hay que sabérselo igual. 1000 kilogramos por metro cúbico, genial. Y nos están diciendo el problema que tenemos, esto sería la densidad del fluido. La densidad del cubo es de 850 kilogramos por metro cúbico. Y nos dicen que el lado de este cubo es de 10 centímetros. Perfecto. Con esto lo que queremos saber es cuál es el porcentaje de cubo emergido, qué cantidad de cubo sale del agua. Bien, como hemos dicho, esto es un problema de aplicación del principio de Arquímedes, que no deja de ser una variación de la segunda ley de Newton. Es decir, si me permites, voy a hacer un ejemplo simplificado, ¿vale? Veamos este cubito aquí. Y este cubo, básicamente lo que está haciendo es un peso. Cuando tú empujas algo hacia abajo, pues tienes un peso, ¿de acuerdo? Si este cubo estuviese en el suelo, aquí, pues ejercería una fuerza sobre el suelo y el suelo le devolvería esa misma fuerza en sentido contrario. Tercera ley de Newton, acción-reacción. Esta fuerza se llamaría normal. ¿Y cómo sería esa normal? Pues exactamente igual al peso. Es decir, peso sería igual a normal y el cubo pues no se cae ni sale volando. Pero claro, ¿qué pasa si yo lo que hago es meter este cubo en el agua? Yo meto este cubo directamente en el agua. Pues resulta que el agua es un fluido. Y al ser un fluido, las moléculas de agua, cuando sufren un empuje derivado del peso, se van a apartar. Es decir, no pueden sostener al cubo, ¿vale? Y el cubo se va hundiendo. Pero a medida que se hunde, desaloja este agua. Hay una parte de este agua que se va, por lo tanto, se produce una fuerza de empuje hacia arriba. Bien, esa fuerza de empuje equivaldría de alguna manera a la normal. El problema es que el fluido, al apartarse, no puede generar la misma fuerza de empuje. A priori no puede generar la misma fuerza de empuje. Y esa fuerza de empuje, que sería la normal, que llamamos fuerza de empuje, depende directamente de la masa de fluido que está siendo desalojada. Es decir, al final no deja de ser una fuerza. Y una fuerza es masa por aceleración. ¿Vale? Si el peso es masa por gravedad, pues el empuje también, porque es una fuerza reactiva, es decir, no hay empuje si no hay peso. ¿De acuerdo? Bien, pues si la masa del empuje tiene que ser la masa del fluido, significa, permíteme borrar esto, que el empuje no es más que la fuerza derivada del agua desalojada. Es decir, el agua que antes estaba aquí y ahora ya no está porque aquí hay un cubo, este trozo de agua es la que está empujando hacia arriba. ¿De acuerdo? Este agua que ya no está aquí, sino que está desalojada, es la que está generando un empuje hacia arriba. Bien. Por lo tanto, si nos están diciendo que en el cubo tengo un peso y tengo una fuerza de empuje,
pueden pasar varias cosas. Que el cubo se hunda o que el cubo flote. No hay mucho más misterio, ¿de acuerdo? Si flota, cada vez desaloja menos agua, por lo tanto el empuje va disminuyendo, ¿de acuerdo? Es decir, si esto flota, llegará un momento en que el cubo dejará de hacer empuje. Imagínate que yo tengo el cubo totalmente arriba del agua, no toca el agua, ¿vale? Es como Jesús caminando por las aguas. Pues en ese caso, si no toca el agua, el empuje que depende de la masa del fluido desalojado, si esa masa desalojada es cero, pues no hay empuje. Y si no hay empuje, lo único que queda es el peso. Es decir, si esto no, pues lo único que es el peso, con lo cual se hunde. Y al hundirse aumenta el empuje. ¿Sí? Es decir, que llega un momento que ese empuje va creciendo, va creciendo, va creciendo. ¿Hasta cuándo? Hasta que iguala al peso. Eso en el caso de que el objeto flote. ¿De acuerdo? Si el empuje no puede igualar al peso, entonces cagada pastorets, ¿vale? ¿Cómo sabemos si eso ocurrirá o no ocurrirá? Pues básicamente la pista está en la densidad. La densidad del fluido es mayor que la densidad del cubo. Por lo tanto, el cubo ya de entrada va a flotar. Por lo tanto, nos vamos a encontrar en este escenario, que llegará un momento en que el peso va a ser igual al empuje. Y ahí es donde tenemos que empezar nuestro problema. Esta es la condición de salida del problema. Peso es igual a empuje. Bien. Por lo tanto, si peso es igual a empuje, segunda ley de Newton, ¿vale? Segunda ley de Newton. ¿Qué significa peso? Vamos a desarrollar. Hemos dicho que el peso depende de la masa del cubo por la gravedad. Y hemos dicho que el empuje depende de la masa del fluido desalojado por la gravedad. Bien. Y ahora tú estás pensando, pero Pavo, tío, que no me estás dando masas. Ya, te estoy dando densidades. ¿Por qué? Porque si yo sé que la densidad es la masa partido el volumen. Esto lo sabemos desde que empiezas en el colegio prácticamente. Así que si esto es así, la masa no es más que la densidad por el volumen. Puedo expresar la masa de algo como densidad por volumen. Así que, fíjate, la masa del cubo se convierte en densidad del cubo por el volumen total del cubo, todo el volumen del cubo, por la gravedad, es igual. Hago lo mismo con el fluido, porque dirás, hostia, ¿cuánto pesa la masa de agua? Pues ni idea. Pero sí puedo hacer una cosa, transformar esta masa de fluido en densidad del fluido por volumen del fluido por la gravedad. Fíjate entonces que las gravedades se pueden ir al carajo, las puedo tachar y la expresión me queda pues tal que así. Densidad del cubo por volumen del cubo es igual a densidad del fluido por volumen del fluido. Y ahora ya tengo los datos, puedo operar. La densidad del cubo me han dicho que es 850. El volumen del cubo no lo tengo, pero lo puedo sacar. El volumen del cubo, que para eso hemos cogido un cubo que es sencillito, pues sería lado por lado por lado. Entonces el volumen sería 10 por 10 por 10, son 1000 centímetros cúbicos, o lo que es lo mismo, 1 decímetro cúbico, o lo que es lo mismo, 10 a la menos 3 metros cúbicos, ¿de acuerdo? Tenemos un factor de conversión sencillito aquí, ¿vale? Podemos trabajar en lo que queramos, en realidad, porque hemos puesto, esto está en kilogramos metro cúbico, pero se va a tachar por las densidades, por lo tanto la unidad va a ser adimensionada en este sentido, y la única unidad que nos va a quedar con dimensión es el volumen. Por lo tanto, si yo trabajo en este valor, por ejemplo, me lo invento en decímetros cúbicos, que es lo más sencillo, 1, aquí también me va a dar el resultado en decímetros cúbicos, ¿de acuerdo? Es decir, esto es la manera más sencilla y así te ahorras 10 a la menos 3 y marranadas de estas, ¿de acuerdo? El resultado, volumen final, ¿de acuerdo? Esta sería la expresión que hay que satisfacer, 85 partido 100, ¿vale? Es decir, que el volumen del fluido desalojado, es decir, el volumen de agua, es de 850 partido 1000, hemos dicho, pues 0,85 decímetros cúbicos. Acuérdate que estamos trabajando en decímetros cúbicos, ¿vale? Pues decímetros cúbicos. O sea, litros, 0,85 litros.
¿vale? Por lo tanto, si esta es la parte sumergida, el porcentaje sumergido, ¿de acuerdo? El 85%, pues el porcentaje emergido será del 15%. Y ese es el resultado final. Puedes ver que es un problema muy sencillito. La aplicación del principio de Arquímedes es muy sencilla, es decir, al final no es más que una variación de Newton. Solo que en vez de trabajar con masas, vamos a trabajar con densidades y volúmenes. Y el equilibrio de fuerzas se tiene que hacer a través del fluido desalojado. Eso es lo que tienes que tener mucho cuidado. Espero que te haya sido útil. Si tienes alguna duda, déjamela en comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.